Iniciaremos con la clase. Vamos a ver el día de hoy lo que es estructura secuencial. Vamos a estar con este tema toda la semana en modo consola y la siguiente semana nos vamos a ir a modo gráfico. Vamos a ver estas dos partes para que ustedes puedan ver la diferencia de cómo realizar la programación en modo consola y cómo realizar también la programación en Swings, que es ya nuestra interfaz de usuario que nosotros vamos a utilizar. La anterior semana les comenté que ya deberían tener instalado su IDE de desarrollo NetBeans, y para aquellas personas, esos dos por favor, ¿es ahí en BD? ¿Cuál era? JB Droid. Ya, el correcto por favor es JB Droid. Esa parte se me pasó el nombre de la aplicación. Esa aplicación JB Droid o el JStudio que les decía más antes es para programación básica. Entonces por favor, los que tienen computadora es mejor que lo realicen con la computadora. Solo aquellas personas que están, digamos, teniendo el problema de conseguir una computadora o tal vez no han podido o van a tardar en conseguir todavía, lo van a utilizar ellos esta aplicación móvil, ya cualquiera de las dos, JStudio o JB Droid. Y los que digamos no tienen tampoco un dispositivo móvil, que no creo que sea el caso, ya sería muy extremo, vamos a utilizar tal vez el celular de la que tienen con el que están pasando clases y vamos a hacer correr en pruebas de escritorio sus ejercicios, ¿no? Pero eso ya sería un caso muy extremo. Nos iremos entonces a la parte práctica. Vamos a ver hoy día dos ejercicios. Vamos a realizarlo los 4 pasos que debería tener estos ejercicios. El primer paso es el análisis. El segundo paso es el diagrama de flujo que va a salir del análisis que realicemos. El tercer paso es la prueba de escritorio para verificar con un determinado dato de entrada que sale. Y el cuarto paso es el código fuente. Estos 4 pasos tienen que estar definidos para cada ejercicio que nosotros vamos a realizar en nuestras prácticas. Chat, por si alguien ha llegado recién. La primera aplicación que veremos que es la estructura secuencial en esta parte de diagramas de flujo. Nos dice una estructura secuencial nos va a permitir resolver problemas, pero realizando la solución en forma consecutiva. Eso quiere decir uno después del otro. Los diagramas que van a ser secuenciales solo utilizan 3 gráficos. A ver, veremos. Primero es el inicio o fin del diagrama. El segundo es para la entrada de datos. El tercero es para realizar los procesos, operaciones, inicialización de variables, etc. Y el cuarto va a ser la salida de resultado. Son los 4, ¿ya? Estos 4 diagramas se los tiene que utilizar de forma secuencial. Sabemos que un algoritmo es finito y tiene una secuencia de pasos lógicamente establecidos para solucionar el problema. Así que aquí solo vamos a ver líneas que son en forma vertical. Todavía no vamos a utilizar las líneas horizontales. Esta secuencia de pasos tiene que estar estructurado de tal manera que nos dé como solución el resultado que nosotros estamos esperando. Vamos a nuestro primer ejemplo. Nos piden calcular el volumen de un cono. Aquí tengo el gráfico de un cono donde está representándose los dos datos de entrada.
El primer dato de entrada va a ser mi variable h, que va a representar a la altura del cono. El segundo dato de entrada va a ser r, que va a ser la radio de la base del cono. Entonces, esos son nuestros dos datos de entrada. Tenemos una fórmula que nos permite calcular el volumen de este cono. Esa fórmula me dice que el volumen es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura. Ese es nuestro primer ejercicio. Veremos el segundo. El segundo ejercicio que vamos a resolver es donde una inmobiliaria quiere vender terrenos a X bolivianos el metro cuadrado. El cliente debe dar una cuota inicial y el resto lo va a pagar en 12 cuotas. Hay que determinar el monto de cada cuota. Entonces, este es nuestro segundo ejercicio. En este segundo ejercicio igual tenemos dos datos de entrada. En el primer dato de entrada va a ser la cantidad de metros cuadrados que tiene el terreno, porque puede variar. Puede ser, aquí por ejemplo, estoy mostrando dos terrenos que tienen ambos 375 metros cuadrados. Pero puede ser que vendan de otra dimensión, ¿no? Pueden vender de 200, 250, 300 metros, 500 metros, dependiendo de lo que disponga esta inmobiliaria. Entonces, primer dato de entrada es la cantidad de metros que voy a comprar. El segundo dato de entrada de este ejercicio va a ser el monto de dinero, cuánto cuesta el metro cuadrado. ¿Ya? Esos son nuestros dos datos de entrada. El tercer dato de entrada que voy a tener aquí va a ser la cuota inicial que va a dar el cliente. ¿Ya? Entonces, esos tres datos me van a permitir a mí determinar cuánto es el monto que le falta cancelar y a cuánto se le va a dividir en los 12 meses. ¿Ya? Entonces, realizaremos nuestro análisis de estos ejercicios nos iremos al primer ejercicio. El primer ejercicio nos dicen calcular el volumen de un cono. Entonces, aquí hemos definido ya dos datos de entrada. El primer dato hemos definido h, que va a ser la altura del cono. El segundo dato de entrada va a ser el radio, que va a ser el radio de la base del cono. Las restricciones. Sabemos que la altura y el radio tienen que ser mayores a 0. Ya tenemos ahí nuestra entrada. Ahora nos iremos al proceso. En el proceso yo quiero calcular el volumen. Por lo tanto, tengo que tener una variable en la cual yo voy a realizar ese cálculo. Entonces voy a colocar la variable b de volumen. Y me dice que b va a ser igual a 1 dividido entre 3 por pi. Aquí nos copiaremos. Por r al cuadrado por h. Esto va a ser así, mi proceso. Y la salida va a ser mostrar b, donde está el volumen. Entonces ya tengo aquí definido las entradas, también tengo definido la restricción de estas entradas, tengo el proceso donde estoy yo aplicando la fórmula para poder calcular el volumen y tengo la salida donde voy a mostrar la variable que contiene el resultado. Pasaremos esto a un diagrama de flujo. El diagrama de flujo simplemente es ya la representación gráfica de este algoritmo que nosotros ya hemos definido en forma verbal, que sería nuestro lenguaje natural, ¿no?
Estamos utilizando simplemente la identificación de cada parte de este diagrama de flujo. Vamos a colocarnos entonces nuestro primer diagramita. Lo pondremos este. Vamos a colocar inicio. El siguiente proceso va a ser la entrada de datos. Para la entrada de datos nosotros utilizamos el siguiente diagrama. Tengo dos datos de entrada. Estamos definiendo h, que es la altura, y r, que es el radio. El siguiente paso es el proceso. En el proceso vamos a utilizar nuestro rectángulo y voy a calcular nuestro volumen. El volumen que está en B va a ser igual a esto. Aquí lo voy a colocar, control B. Ya está. La salida va a ser la salida por nuestro monitor. Entonces vamos a colocar el siguiente gráfico de salida. Aquí está. Y voy a colocar aquí. Colocaremos unas comillitas que me diga el volumen es, y vamos a colocar aquí más, y voy a mostrar la variable B. Y el último dato que vamos a tener nosotros, o nuestro último diagramita, va a ser el final. Entonces me voy a copiar aquí y vamos a colocar fin. Tenemos que unir todos estos procesos que hemos ido realizando en forma secuencial. Voy a colocarlo directo. Lo pondremos esto por detrás. Ahí. Estoy colocando uno solo para que me represente cuál es la secuencia que se tiene que seguir, ¿no? Entonces sabemos que el diagrama de flujo se va a leer siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Pero en este caso, como no vamos a realizar ningún proceso de control o iteración, entonces solo tenemos en formato secuencial, que es un paso después del otro. Por lo tanto, se va a leer de arriba hacia abajo en ese sentido. Y la flecha nos va a indicar el sentido. Ya, si quieren podemos colocar flechas a cada uno, pero para hacerlo un poco más sencillo, estoy colocando simplemente una flecha para abajo que me está indicando esa dirección. Sabemos que la prueba de escritorio para nosotros es una forma de verificar los resultados, pero de forma manual. Voy a colocar yo datos de entrada arbitrarios y con esos datos voy a realizar el proceso que me indica el diagrama de flujo, y con el código ya vamos a verificar si este diagrama de flujo corre de forma adecuada como nosotros esperábamos en nuestra prueba de escritorio. Para poder realizar la prueba de escritorio, nosotros colocamos todas las variables que vamos a utilizar en el diagrama de flujo. En este caso, yo tengo aquí tres variables. La primera variable va a ser la altura. Entonces voy a colocar mi primer dato de entrada es h. El segundo dato de entrada va a ser el radio. Voy a colocar r. El tercer dato que yo utilizo es b para calcular el volumen. Y voy a colocar aquí a nuestra prueba de escritorio un campo más que lo voy a denominar salida. Aquí voy a mostrar el resultado. Realizaremos entonces el proceso. Nos daremos dos datos de entrada. H, que va a ser la altura, lo pondremos de 4 centímetros.
Y R, que va a ser el radio, lo pondremos de 2 centímetros. Me dice, el volumen va a ser 1/3 de pi por R al cuadrado por H. Realizaremos ese cálculo. Voy a sacar mi calculadora para que nos pueda ayudar. Pi por R al cuadrado. Entonces voy a colocar pi por R al cuadrado. R es 2 al cuadrado, va a ser 4 por 4 por H. H es la altura. Entonces voy a colocar en vez de H 4. Igual. Ya he multiplicado lo que está dentro del paréntesis. Sabemos nosotros que el que tiene mayor prioridad es el paréntesis. Y dentro del paréntesis tengo una potencia que también lo he desarrollado. Y este valor tengo que multiplicarlo por 1 y dividirlo entre 3. Entonces por 1 va a ser lo mismo. Lo voy a dividir entre 3. Dividido entre 3. Me dice que el volumen va a ser igual a 16.75. Y tiene aquí decimales que lo voy a colocar solo hasta ahí. ¿Ya? Porque no me va a entrar. Después, la salida me dice, voy a mostrar un mensaje. El mensaje va a ser el volumen. Lo pondremos un poco más pequeño. El volumen es, y me va a mostrar el resultado 16.75. Hasta aquí hemos hecho correr con un dato de entrada que nosotros nos hemos dado de forma arbitraria. Estos datos de entrada que tenemos es 4 para la altura y 2 para el radio. 2 para hacer correr nuestro diagrama de flujo. Colocaremos como altura, a ver, lo pondremos 5 y el radio lo pondremos 5 para la altura y radio vamos a colocar 4, lo pondremos así. Ya. Ahora nos vamos al siguiente proceso. En el siguiente proceso me está pidiendo multiplicar primero lo que está dentro del paréntesis, pi. Entonces voy a colocar pi por el siguiente dato es R al cuadrado. R es 4 elevado al cuadrado va a ser 16. Entonces multiplicamos por 16. Por la altura es H. H para nosotros representa a 5. Entonces multiplicamos por 5. Ya tenemos el valor. Eso lo voy a multiplicar por 1 y me va a dar el mismo resultado. Y después lo voy a dividir entre 3. Entonces vamos a dividir esto entre 3. Y me va a dar como resultado 83.77. Entonces voy a colocar aquí solo esos dos datos para que pueda ingresar. 83.77. Y me va a salir aquí un mensaje. El mensaje me va a decir el volumen es, eso es el mensaje que está en forma textual, entre comillas, dobles. Y después me dice que muestre el valor de B. B va a ser 83.77. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma en que se tiene que realizar la prueba de escritorio. Cuando nosotros hacemos correr nuestro algoritmo varias veces, en cada corrida puede tener diferentes datos de entrada. A ver, que nos dé dos datos de entrada. Vamos a preguntar ahora a un estudiante. Preguntaremos a Nina Laime Mariluz. Mariluz me está colocando como dato de entrada de la altura, que va a ser 5. Entonces colocaremos aquí 5.
Vámonos a el dato del radio. Voy a preguntar a otra persona para que defina cuánto va a ser el valor de entrada. Disculpe, licenciada, esa parte no he entendido. ¿Es aleatoria o así para poner cualquier número? Puede ser cualquier número. Los datos de entrada pueden ser Entonces cualquiera. sería Deme un dato. A ver. 6, yo diría, 6. licenciada. Ya. 6. Muy bien. Sí, 6. sí. Ya tenemos dos datos de entrada, que son H y R. Mari nos dio la altura 5 y Suxo nos dio la altura, el radio de 6. Vamos al siguiente paso. El volumen me dice pi. Voy a tener aquí pi, que es 3.141592, etcétera, su valor. Por el siguiente dato es r al cuadrado. R al cuadrado, ¿cuánto sería? 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. 36. Por la altura es 5 por 5, igual. Ya tengo aquí el valor, 565.4866. Esto multiplicado por 1 me da el mismo valor. Dividido entre 3, entonces voy a dividir entre 3. Me da como resultado 188. Aquí vamos a ver nuestro resultado, 49.55, etcétera. Voy a colocar aquí simplemente 49. Para que se pueda notar este valor, lo voy a reducir el tamaño. Eso me dice mostrar ese resultado que hemos calculado con estos dos datos de entrada. En el resultado me está mostrando dos cosas. La primera parte, que está entre comillas dobles, es el mensaje. El mensaje me dice el volumen es, y después me está apareciendo la variable que contiene el resultado. Esta variable es B. Esto es 188.49. Ya tengo aquí nuestra salida. Hasta aquí hemos terminado. Salimos de este diagrama y nos dice fin. La codificación lo vamos a realizar en el IDE de desarrollo NetBeans. Nos iremos a abrir el IDE. Me voy a crear dentro del paquete secuencial. Clic derecho a nuevo, coloco Java Class. Nos va a permitir a nosotros leer por teclado los datos. Debajo de eso está nuestro comentario de bloque. En ese comentario de bloque nosotros establecemos quién está realizando el código fuente y también colocamos una breve descripción de lo que realiza esta clase. Después tenemos nosotros la definición de la clase. La definición de la clase es la base para que nosotros podamos desarrollar nuestro algoritmo. Esta clase tiene que tener siempre public class, y ahí viene el nombre de la clase. Este nombre de la clase va a ser descriptivo al ejercicio que nosotros estamos resolviendo. Por eso lo vamos a colocar en nuestro ejercicio particular, volumen de cono, ¿ya? También les dije, ¿no? El nombre de la clase tiene que inicializar en mayúscula. Es una convención que nosotros tenemos dentro de Java para que sea comprensible todos nuestros ejercicios. Vamos a tener, si es una palabra compuesta, como aquí yo tengo una palabra área, circunferencia, cada palabra va a inicializar con una letra mayúscula. Pero esta es la base de nosotros, el desarrollo de nuestro algoritmo. Inicializa con la apertura de una llave y termina con el cierre de la llave. Al medio de estos dos va a estar nuestro método principal de entrada. Este método principal es public static void main.
Dentro de este main, que también va a inicializar con una llave y va a cerrar con una llave, vamos a colocar nosotros el diagrama secuencial que va a resolver el ejercicio que nos hemos definido. ¿Ya? Entonces tenemos que seguir esta estructura del programa y también tenemos que respetar el orden que está definido para cada una de las tareas, ¿no? En la parte superior, paquetes. Le sigue las referencias a las librerías, el comentario de bloque que nos va a dar una descripción. Va a estar la definición de la clase, que tiene que tener un nombre descriptivo a lo que vamos a resolver. Después está el método principal, y como es un diagrama secuencial, todo va a estar dentro de este método principal, ¿ya? Entonces esta secuencia tiene que ser para nosotros la base para desarrollar nuestros algoritmos. Problema. En nuestro problema que nos hemos definido es el cálculo del volumen de un cono. Por eso, cuando voy a crear la clase, voy a volver a hacerlo, clic derecho, nuevo, Java Class, colocamos el nombre de la clase que tiene que ser descriptivo al ejercicio que estamos resolviendo. Voy a colocar volumen cono. Este nombre de la clase no puede contener espacios. Tampoco puede inicializar con un carácter especial o con un número. Siempre traten de colocar un nombre que sea descriptivo al ejercicio que estamos resolviendo y ¿qué más? Que inicialice con mayúscula, y si está unido por dos palabras, cada palabra que esté separado por una letra mayúscula para que sea comprensible. A esto se lo denomina notación camel case. En la estructura básica, como dijimos, ¿no? Se nos aparece primero el paquete, donde pertenece la clase. La clase pertenece al paquete secuencial. Está dentro de ese paquete nuestra clase que se denomina volumen cono. Aquí está. Después nos va a aparecer las librerías que yo voy a ir importando, dependiendo de lo que necesitemos. Y después está el código de bloque. El bloque de comentario, perdón. En ese bloque de comentario yo voy a colocar una descripción del ejercicio. Y después está el cuerpo de la clase. Dentro de esta apertura de llave y cierre de llave tiene que estar nuestro método principal. Entonces aquí voy a cambiarle nuestro autor, voy a colocar mi nombre y en la parte superior voy a colocar una descripción. Aquí voy a colocar calcular el volumen de un cono. Dentro de esta clase volumen cono tenemos que colocar el método principal. Hay una abreviatura, ¿no? P de public, S de static, B de void, M de main. Coloco tabulador y se nos va a autocompletar el código. Dentro de este método principal va a venir nuestro diagrama de flujo. Vamos a ir traspasando cada uno de estos gráficos que hemos ido nosotros definiendo. El inicio va a representar nuestro método principal, que sería la apertura de llavecita, y el fin va a representar el cierre de nuestro método principal, que es nuestra llave de cierre. Al medio colocamos estas líneas, ¿no? Me dice, en la primera parte de nuestro método principal tiene que ir la definición de las variables, todas las variables que yo voy a utilizar. Iremos a ver nuestras variables. Las variables que hemos utilizado para resolver el ejercicio son tres. El primero,
H, que representa la altura, R, que representa el radio del cono, y B, que representa el volumen. Hemos hecho correr el ejercicio con datos que son enteros, pero puede ser que nos coloquen una altura con punto decimal, y también el radio puede ser con punto decimal. Y fíjense que el resultado, que es en la variable B, también tiene punto decimal. Hemos definido dos tipos de datos que me manejan punto decimal. Voy a preguntar cuáles son esos tipos de datos. A ver, cuando yo utilizo un número con punto decimal como dato de entrada, o tal vez como una variable que va a tener el proceso como resultado, tiene que ser o float o doble. Entonces aquí hemos identificado que H y R pueden ser de tipo float o doble. Y el volumen sí o sí tiene que ser float o doble. ¿No ven? Entonces los tres definiremos. Voy a colocar doble. El volumen, la altura y el radio. Ya tengo los tres datos que se utiliza en este diagrama. Estos tres datos me van a permitir a mí realizar el proceso respectivo de mi diagrama. Ya tenemos la definición de las variables. Ahora vámonos al siguiente paso. El siguiente paso me dice que va a ser la lectura de los datos de entrada, que es H y R. Entonces, definiremos la entrada. Voy a colocar aquí. Instanciando se denomina. ¿Bien? Instanciando el objeto de lectura. Eso nos va a permitir leer por teclado. Vamos a definir el escáner. Este objeto nos va a permitir ingresar al sistema los datos que se van a introducir por teclado. Al lado izquierdo, cuando ustedes definen, les va a aparecer un foquito que está con color rojo. Realizan ustedes clic izquierdo, y ahí les va a salir qué tareas pueden realizar. Y lo que tienen que realizar es importar la librería java.util.scanner. Entonces importamos. Y fíjense que se ha puesto debajo de la definición de nuestro paquete. Ya estamos aquí realizando la definición del objeto de lectura. Ahora vamos a leer. Voy a colocar un mensaje. Para colocar el mensaje nosotros colocamos SOUT, que es la abreviatura, ¿no? Colocamos tabulación y se va a autocompletar a nuestro system.out.println. Aquí voy a colocar un mensaje. Digite la altura del cono. La altura vamos a leer en la variable h, porque esa variable le corresponde a la altura. ¿Cómo voy a leer? Coloco mi objeto de lectura, que para mí es leer. Leer. Punto. Aquí yo tengo la entrada de varios tipos de datos. Entonces voy a colocar next. Y fíjense, yo tengo next byte para leer un dato de tipo byte. Next doble, next float, next int, next long, next short. Entonces, ¿de qué tipo va a ser nuestro dato? Next doble. Entonces voy a leer un dato de tipo doble. Lo mismo voy a realizar con el radio. Colocamos primero el mensaje, SOUT y tabulador. Colocamos aquí, digite el radio del cono. Y voy a leer en la variable R, que corresponde al radio del cono. ¿Cómo leemos? Primero el objeto de lectura, leer. Punto. Y coloco next y el tipo de dato que voy a ingresar, que va a ser doble.
next doble. Hasta aquí hemos realizado la lectura de nuestros dos datos de entrada. Vámonos al siguiente proceso. Me dice, el siguiente proceso es el cálculo del volumen. Y por fórmula sabemos que el volumen es 1/3 de pi por r al cuadrado, que es el radio, por la altura. Entonces voy a colocar aquí. Realizando el proceso del cálculo del volumen del cono. Estoy colocando estoy realizando un comentario de línea para definir qué tareas se está realizando en esa línea de código. ¿Ya? Esto es para que sea más descriptivo el ejercicio. Y como es el primero, estamos entre los primeros ejercicios que estamos realizando, se le está realizando paso por paso de forma descriptiva. Después ya se van a ir omitiendo los mensajes porque ya van a tener un poco más de práctica en estos diagramas de flujo. Realizaremos entonces el cálculo del volumen. El volumen va a ser igual, dice, a 1/3. Entonces voy a colocar 1 dividido entre 3 por, ahí colocamos lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis está pi. Pi va a ser una constante. Esa constante lo tenemos dentro de la clase MathH. Colocamos MathH para hacer referencia a la clase MathH. Punto, colocamos ahí nuestra constante pi. Por, ¿cuál es el siguiente elemento que se multiplica? R al cuadrado. R, que representa el radio, elevado al cuadrado, también lo vamos a resolver con una función que pertenece a la clase MathH. Entonces voy a colocar otra vez MathH, que es nuestra clase matemática, punto, y coloco nuestro método que va a ser la potencia. El método es POU. Ese método POU nos va a calcular la potencia de una base elevado a un exponente. La base es el primer parámetro que ingresa a este método, que es R. Y el segundo parámetro va a ser al cuadrado, que va a ser el exponente. Por, ¿cuál es el siguiente elemento? Es h, que es la altura. Entonces voy aquí a multiplicar por h, que es la altura. Ya tenemos ahí nuestro proceso concluido. Vámonos al siguiente. Después me dice, voy a mostrar el resultado de ese cálculo del volumen. Primero tengo texto, que va a estar entre comillas dobles, más para decirle que voy a mostrar adicionalmente a este mensaje la variable b. Entonces colocamos aquí para mostrar sort y colocamos tabulador. El primero es el mensaje, colocamos el volumen es dos puntitos más y coloco la variable b donde está el resultado. Aquí estoy mostrando. Haremos correr. ¿Cómo voy a hacer correr y cómo voy a verificar? Tenemos nuestra prueba de escritorio. Esta prueba de escritorio nosotros lo hemos hecho correr 3 veces. Cada vez que hemos hecho correr hemos puesto diferentes datos de entrada. Haremos correr con los primeros 2 datos de entrada, 4 y 2. Entonces voy a colocar clic derecho en cualquier sector que esté en blanco y voy a seleccionar Run File. En la parte inferior se les va a aperturar nuestra salida y nos va a mostrar los mensajes que nosotros hemos puesto. Bien. La altura 4 y el radio 2. Y el resultado me dice, es 0.0. A ver, aquí verificaremos. He cambiado esa
línea de código, lo hemos puesto la división en la parte de atrás. 4 en la altura, 2 en el radio. Ahí está. 16.75 como hemos definido en nuestra prueba de escritorio. Verificaremos con el siguiente dato, 5 y 4, y debería darnos 83.77. Voy a colocar otra vez run file, o pueden aquí cuando ya está corriendo volver a ejecutar. ¿Ya? Aquí voy a colocar los datos de entrada que son 5 y 4. 5 y 4. 83.77. Está igual que en la prueba de escritorio. Veremos el último dato. 5 y 6 de entrada. Y nos va a dar 188.49. Voy a colocar otra vez que corra. Colocamos 5 como la altura, 6 como el radio. 188.49. ¿Ya? Entonces aquí hemos realizado una modificación en esta línea de código. Estoy colocando el 1/3, que se ponga aquí la división de esta operación entre 3. Puede ocasionar también esa diferencia. Ya van a ir viendo ustedes cómo vamos a ir colocando nuestros procesos correctamente. El día de hoy entonces hemos terminado hasta aquí, hemos podido alcanzar a realizar un ejercicio. El día de mañana vamos a realizar el segundo ejercicio que ha quedado pendiente. Lo voy a dejar pendiente todavía este documento para pasárselos. Lo concluiremos los 2 ejercicios que hemos realizado y de ahí ya les paso completo ese documento. ¿Ya? Hasta el día de mañana. Hasta luego.